Hola, ¿qué tal estáis? Buenos días a todos y a todas, o buenas tardes a los que estéis en diferentes puntos del planeta o del país conectados. Y bueno, pues nada, decir que estoy pues muy contenta de estar compartiendo con vosotros en esta nueva conferencia, ¿no? Que organiza tanto Hack and Beers como Inmune. Y bueno, pues siempre es un placer compartir, ¿no? Y sentirse además tan en familia, tan arropado, con tanta gente conocida. Y que además, bueno, pues me gustaría darles las gracias no solamente por organizar este evento, sino porque creo que la labor que hacen de organización de eventos, de difusión, de tratar temas sobre la ciberseguridad y el realmente estar dedicando su vida y su tiempo libre a esto, creo que de verdad es algo que tenemos que valorar, que tenemos que apreciar y que tenemos que agradecer, ¿no? Entonces, bueno, pues desde aquí daros las gracias a todos, por supuesto también a todos los asistentes, ¿no? Que sin vosotros pues todo esto no tendría sentido. Pero bueno, pues sí que creo que es importante remarcar esto, ¿no? Porque bueno, nos hablaba antes Beatriz de la pasión y estoy convencida que sin la pasión de todos nosotros, pues todo esto no sería posible. Y pues bueno, desde el lado de la organización, desde el lado de los ponentes y desde el lado también de todos vosotros que estáis asistiendo a estos eventos, pues quería daros las gracias y un poco, pues, como os digo, ¿no? Remarcar esta labor que me parece tan importante y bueno, yo por mi parte también siempre que puedo intento colaborar en ello. Y bueno, pues siguiendo hablando de la pasión, pues os voy a hablar en esta ocasión de una de mis pasiones confesables, que es la criptografía. Y bueno, para que lo tengáis en cuenta, la sesión de hoy va a ser una sesión que quiero que sea muy sencilla, ¿vale? De hecho, vais a ver que se llama Aprende criptografía de forma práctica y sencilla. Es decir, lo que me gustaría es mostraros algunas cositas prácticas de la criptografía, desmitificar un poco esta idea que a veces se tiene de la criptografía como que es algo muy complicado, que son muchas matemáticas, que todo eso, que esto no hay quien lo aprenda, pues no, ¿vale? Vamos a ver cómo esto se puede aprender de una forma fácil, sencilla, entendiendo los conceptos y poniendo todo esto en práctica, ¿no? Y bueno, pues es un poco lo que se persigue. No voy a tratar de conceptos de criptografía muy avanzados ni nada de eso, sino que lo que quiero es más bien una sesión que se pueda entender para todos los públicos, que sea accesible y que nos pongamos un poquito ahí manos a la obra, ¿vale? Y bueno, pues no deja de ser verdad que, por supuesto, la criptografía se apoya en las matemáticas. Y de hecho, como dice Schneier, que es uno de los grandísimos gurús de la criptografía, pues afortunadamente la criptografía se basa en las matemáticas, porque eso es lo que hace que funcione. Eso es lo que hace que sea confiable, que nos dé esta tranquilidad de que nuestros datos y nuestras comunicaciones están bien protegidas, ¿vale? Porque por debajo de todo esto que muchas veces luego lo vamos a ver, que la criptografía, aunque suene algo ahí muy rimbombante, es algo que estamos usando todos los días en nuestras acciones cotidianas. Entonces, aunque obviamente se hace de una forma transparente, ¿no? Para el usuario en muchos de los casos. Pero es muy interesante ver todo lo que hay por ahí debajo, cuáles son los algoritmos que hay, cómo se diseñan, qué vulnerabilidades tienen, cómo han ido evolucionando. Y esto voy a tratar de dar unas pequeñísimas pinceladas de todo esto en el tiempo que tenemos para hoy. Y bueno, pues como os decía, ¿no? Afortunadamente, pues se basa en las matemáticas y es la base que hace que todo esto sea confiable, que todo esto funcione. Pero, bueno, vamos a ver que también es posible aprenderlo, por lo menos en un primer nivel, sin tener que entrar en cuerpos finitos, en cuerpos de Galois y en todo este otro tipo de conceptos un poco más matemáticos, ¿vale? Entonces, bueno, pues dicho esto y dicha la introducción, pues si os parece voy a presentarme. Yo creo que muchos de vosotros ya me conocéis, pero para los que no, pues os hago una breve introducción. Bueno, pues mi nombre es Carmen Torrano. Actualmente estoy trabajando en Telefónica, en particular en Eleven Paths, que es la compañía de ciberseguridad de Telefónica, que, bueno, además es, como sabéis, hay una reestructuración y se acaba de crear pues toda esta compañía de ciberseguridad específica. Y bueno, anteriormente pues he estado trabajando en diferentes sitios, pero bueno, uno de los que os puedo comentar es que estuve desarrollando mi doctorado en el CSIC, ¿no? En el Centro Superior de Investigaciones Científicas.
Aparte de todo esto, bueno, pues, he tenido el gran lujo de ser una de las, colaboradoras y de las elegidas en el programa CSE de Eleven Paths, que significa, Chief Security Envoy. Y bueno, pues es un programa de reconocimiento a personas en el mundo dentro de la ciberseguridad a nivel nacional, y se ha lanzado este programa tanto en España como en Ecuador. Entonces, bueno, pues, ahí, pues, tengo el grandísimo lujo de haber estado con, pues, con los mejores profesionales de este país y, bueno, pues he estado colaborando en esta temporada 2019-2020 y, bueno, pues es una labor muy satisfactoria que, como veis, pues me gusta mucho, ¿no? De difusión, de divulgación, de dar todo este tipo de charlas, tanto más, a ámbitos profesionales como a ámbitos más de divulgación y escribir artículos, todo este tipo de cosas. Y además de todo esto, pues como veis que no me aburro mucho, pues también desarrollo labores docentes, ¿vale? En diferentes organismos, entre ellos en Inmune, ¿no? Que precisamente la charla que vengo a dar hoy pues viene justamente de la mano de Inmune y es algo que quería compartir con vosotros. Aparte de esto, bueno, pues comentaros que también he participado como coautora junto con otros compañeros en libros técnicos, como es el de Machine Learning aplicado a la ciberseguridad, que vais a ver que tiene, pues bueno, los conceptos muy bien explicados y además reflejados de una forma muy práctica, con ejemplos, con código, para que todo se pueda entender a la perfección, ¿no? Y bueno, pues además de eso, pues como os digo, trato de también colaborar, involucrarme en diferentes conferencias, dar este tipo de ponencias y bueno, pues al final colaborar un poco a toda esta difusión en el mundo de la ciberseguridad. Os dejo también mis datos de contacto, ¿vale? Tanto de Twitter como de LinkedIn y me podéis contactar o preguntarme o comentar cualquier cosa y yo siempre que pueda, pues estoy encantada de comunicarme con vosotros. Y bueno, pues si os parece, vamos a empezar a meter manos en la masa y vamos a empezar por el principio, ¿no? De qué es la criptografía. Entonces, si nos vamos a la RAE, vemos la definición que aparece es arte de escribir con clave secreta o de un modo enigmático, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver que eh, vamos a intentar entender a qué se refiere esto y vamos a ver también que la definición no es del todo ajustada, ¿no? Entonces, bueno, pues obviamente la criptografía tiene un papel esencial y creo que es uno de los mensajes de esta sesión fundamentales y es que la criptografía es la base de toda la ciberseguridad. Es, luego lo vamos a ver, ¿no? O sea, es la rama más antigua de la ciberseguridad y la que tiene un futuro inigualable. Entonces, al final, es la base de todo, ¿no? Anteriormente, nuestro compañero nos estaba hablando de KSM, de elementos hardware, como puede ser un HSM para almacenamiento de claves, etcétera, etcétera, ¿no? Ver cómo todo esto se aplica también en un entorno de la nube, firmas en la nube, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la criptografía tiene unos conceptos básicos que vamos a aplicar y a necesitar en cualquiera de las ramas que nos dediquemos dentro de la ciberseguridad, ¿no? Pues ya tenemos que saber qué es un hash. Luego hablaremos también del ransomware. Pues vamos a hablar de criptomalware, ¿no? O sea, puede haber un montón de cosas y por tanto, bueno, pues la criptografía, como os digo, es una base imprescindible y fundamental de toda la ciberseguridad. Bueno, al fin y al cabo, la criptografía, la misión que tiene es la de proteger y asegurar la seguridad, valga la redundancia, tanto de los datos como de las comunicaciones. Y es la que se encarga de que todo esto esté protegido, ¿no? Y es la que se encarga de que cuando voy a sacar dinero al banco, pues todo se haga de un modo seguro. Y es la que se encarga de que cuando hago una llamada de teléfono, pues las comunicaciones vayan cifradas. Y es la que se encarga de tantísimas cosas, ¿no? Que como os digo y como vamos a ver luego, utilizamos en nuestro día a día, a veces sin ni siquiera darnos cuenta. Entonces, bueno, al fin y al cabo, lo que se trata es de utilizar una serie de mecanismos matemáticos que lo que trata es de diseñar algoritmos criptográficos que nos permiten cifrar o proteger los datos que se quieren intercambiar o los mensajes que se quieren intercambiar, ¿no? Y por eso, pues, por ejemplo, dentro del ámbito militar, pues ha sido uno de los ámbitos en los que más se ha desarrollado la criptografía. Pues imaginaros, ¿no? Todo el tema de guerras, cuando querían hacer un determinado ataque, una determinada misión, pues todo eso es información que se guarda bajo llave, ¿no? Valga la, la redundancia. O valga un poco este símil, ¿no? Con el tema de las llaves en la criptografía.
Y bueno, pues como os digo, ¿no? Haciendo uso de este aparataje matemático, pues podemos, y utilizando estas llaves, proteger tanto la confidencialidad como la integridad, en algunos casos, de los mensajes y dar toda esta protección. Pero bueno, hecho esta introducción, vamos a, como os digo, ¿no? Desde el principio vamos a entrar en una parte práctica y quería pediros vuestra ayuda, porque fijaros que he recibido unos mensajes muy extraños con unos caracteres que no logro saber lo que quieren decir y hay alguien que se quiere comunicar conmigo y no tengo muy claro qué es lo que me quiere decir. No sé si tenéis alguna idea de qué es lo que me quieren decir. Bueno, creo que no puedo ver ahora mismo si estáis escribiendo algo, pero si os parece, lo que voy a hacer es, para descifrar esto, me voy a ayudar de la herramienta CrypTool, que es una de las herramientas que se usa en criptografía. Y para que lo veáis un poquito mejor, lo voy a ampliar. Como veis, tengo aquí mi mensaje, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues para esto, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues tengo aquí un criptograma y lo que tengo que hacer es criptoanalizarlo o descifrarlo si es que no tengo la clave de cifrado. Y para eso, pues lo que puedo hacer es venirme aquí a la parte de análisis y en este momento, pues es que ni siquiera sé con qué algoritmo se ha cifrado. Entonces, bueno, pues voy a probar, por ejemplo, con César y bueno, me dice que puede ser la letra P, pero cuando lo descifro, pues veis que no sale algo sale algo un poco ininteligible, ¿no? Entonces, bueno, pues voy a intentar probar con otros algoritmos, por ejemplo, con DES. Ahora mismo no tengo ni idea de la clave. Entonces, esto con un ataque de fuerza bruta tarda un montón. Si os dais cuenta, 3,4 años por 10 elevado a 4. Eso es bastante, ¿de acuerdo? Luego vamos a hablar de esto. Bueno, pues vamos a intentarlo entonces con AES, ¿vale? AES de 128 bits, que es la longitud de clave más pequeña. Y si os dais cuenta, cuando intento descifrar con AES, el tiempo para el ataque de fuerza bruta ha aumentado muchísimo respecto de DES. 9,8 por 10 elevado a 24 años. Eso es una barbaridad, ¿vale? Creo que es incluso más que la edad del universo. Para que os hagáis una idea de lo que estamos hablando, ¿vale? Entonces, ¿esto qué es lo que significa? Esto es lo que llamamos seguridad computacional, es decir, los algoritmos criptográficos a día de hoy son seguros en tanto en cuanto a día de hoy no disponemos de los recursos computacionales necesarios como para poder descifrar este tipo de mensajes si no estamos en posesión de la clave. Es decir, la criptografía lo que trata es de que un mensaje solamente lo pueda ver y descifrar aquella persona que es el legítimo receptor, aquella persona que tiene la clave privada para descifrarlo y que ninguna otra persona pueda verlo, ninguna otra tercera persona, ninguna persona que esté espiando el canal, ningún atacante, es decir, que solamente lo pueda ver aquella persona a quien de verdad está dirigido este mensaje, ¿no? Entonces, bueno, pues como vemos, esto es muy complicado hacerlo así. Sin embargo, esto sería la parte del atacante, ¿no? Sin embargo, veis que si le intento ayudar un poquito y le doy algunas pistas sobre la clave, en este caso yo me la sé, ¿vale? Esto es trampa, pero en algunos casos, si se sabe cuál es parte de la clave, pues veis que el tiempo necesario para el ataque de fuerza bruta se reduce rápidamente, ¿de acuerdo? Bueno, sigo sin poder descifrar el mensaje, pero ahora nos vamos a poner en que soy la persona, el legítimo receptor de este mensaje, ¿de acuerdo? Y estoy en posesión de la clave de cifrado. Por tanto, cuando la pongo aquí y descifro, pues inmediatamente deberíamos de tener aquí nuestro resultado. A ver, aquí lo tengo. A ver, perdonad que voy a volver a abrirlo. Un segundito, que tengo aquí. Ah, vale. Que tengo aquí muchas cosas y me está apareciendo otra pantalla. Lo voy a volver a abrir. Vamos a ver ahora.
Aquí está, ¿vale? Aquí tenemos nuestro, lo pongo más grande para que lo veáis. Como podéis ver, aquí tenemos el texto claro, ¿vale? Que dice attack at dawn, es decir, ataque al amanecer, ¿vale? Y es pues uno de los mensajes que, por ejemplo, en el ámbito militar se podría utilizar o dando las determinadas coordenadas de dónde se va a realizar un ataque o dando las determinadas instrucciones necesarias, ¿vale? Entonces, como veis, cuando tenemos la clave, pues inmediatamente lo podemos descifrar. Bueno, pues vamos a ver algún otro ejemplo. Como veis, hasta aquí ha sido fácil, ¿vale? Entonces, bueno, pues en este caso vamos a probar, por ejemplo, en este caso vamos a probar con César. Fijaros que ya está haciendo aquí con el histograma un análisis de frecuencias, que es una de las técnicas de criptoanálisis. Y bueno, pues me voy a dejar orientar, me está diciendo que la clave sería M en este caso y efectivamente hemos conseguido criptoanalizarlo y obtener el texto claro. En este caso sin estar en posesión de la clave. ¿Por qué? Porque el cifrado César es uno de los cifrados, bueno, estamos hablando de los tiempos de Julio César, ¿vale? O sea, de la época de los romanos. Entonces, es un algoritmo que en esa época les funcionaba, pero claro, a día de hoy está más que superado, ¿no? Y bueno, pues es un algoritmo muy sencillito que lo único que hace es ir rotando de manera cíclica el alfabeto, una serie de posiciones en función de la clave. En este caso, la clave es M y en particular, cuando tenemos este desplazamiento, estamos hablando de ROT 13, cuando desplazamos 13 posiciones el alfabeto. Entonces, bueno, pues vemos que hay diferentes tipos de algoritmos de cifrado que se pueden emplear, unos mucho más robustos, como puede ser AE, otro pues clásico, como puede ser el cifrado César. Y bueno, pues vamos a ver algún otro ejemplo que tengo por aquí. ¿Vale? Espero que lo veáis bien, lo amplío un poquito. Aquí tengo mi mensaje en hexadecimal, ¿de acuerdo? Y bueno, pues en este caso también voy a tratar de hacer un criptoanálisis. Bueno, pues vamos a probar con AES, como antes, por ejemplo, 128 bits. Vamos a ayudarle un poco para que no tarde tantos años. Pero bueno, pues efectivamente, pues como veis, bueno, pues tarda muchísimo, es un ataque de fuerza bruta en el que tiene que ir probando cada una de las claves para rellenar cada una de esas posiciones y por tanto, bueno, el tiempo computacional, tampoco yo es que esté utilizando un ordenador muy potente, pero veis que estos son muchísimos años. Eh, y ahí es donde se basa la seguridad, ¿no? Obviamente la seguridad es exponencial si vamos aumentando la longitud de la clave. Por eso siempre se habla de que es muy importante utilizar claves de una longitud lo suficientemente grande como para que sean seguros. Incluso hay algoritmos como ESAES que permiten varias longitudes de claves, porque en este caso, en el concurso que lanzó el NIST, para este algoritmo pedía precisamente que soportase diferentes longitudes de claves, ¿vale? ¿Y esto qué es lo que hacía? Pues asegurarse que el algoritmo iba a ser válido y seguro, no solamente actualmente, sino también en el medio y largo plazo. Bueno, pues como os decía, ¿no? Voy a seguir con el criptoanálisis y vamos a probar pues con DES, que es otro de los algoritmos de bloque. Voy a ayudarle un poquito. Como os decía, en este caso, fijaros, 2 años, solamente tardaría, entre comillas, solamente 2 años en hacer el ataque de fuerza bruta con la ayuda que le he dado. Entonces, bueno, pues vemos que es un cifrado de bloque que no es tan seguro como AES. Sigo sin poder descifrar y lo que voy a hacer aquí ahora es ver que en el caso de que sea el legítimo receptor de este mensaje y tenga la clave de descifrado, pues inmediatamente puedo acceder al texto claro. ¿De acuerdo? Bueno, y otro ejemplo sencillo que os voy a mostrar es utilizando RSA. En este caso ya estamos hablando de un algoritmo que es de clave pública, ¿no? Y bueno, la clave pública pues trajo muchísimas, bueno, fue toda una revolución y un hito en la criptografía y trajo pues muchísimas ventajas en respecto de la criptografía asimétrica, por ejemplo, pues todo lo que es la firma digital, lo que es solucionar el tema del intercambio de clave, ¿no? Que luego vamos a ver que es necesario en la criptografía simétrica, todo este tipo de cosas.
Entonces, ¿cómo haríamos para cifrar, por ejemplo, con RSA? Pues muy sencillo, voy a cifrar con RSA, voy a elegir esta clave que tengo yo ya aquí, ya he generado mi clave pública y privada y la tengo aquí guardada con mi identificador y me saldría algo tal que así. Lo pongo un poquito más grande para que lo veáis. Bueno, muy bien. Y si tengo la clave de descifrado, pues lo que puedo hacer es lo siguiente. Descifrar con RSA. ¿De acuerdo? Introduzco el PIN de mi clave y aquí lo tenemos, ¿vale? Attack at down. Ahí está, el texto claro. Entonces, bueno, esto ha sido así un repaso muy rápido de una forma práctica con una herramienta que se utiliza mucho, que es Cryptool en el mundo de la criptografía, que bueno, fue creada por una universidad alemana, pero hay muchas otras, ¿vale? Esto es simplemente un pequeñito ejemplo que os quería mostrar. Entonces, ¿qué es lo que hemos estado haciendo, ¿no? Para aquellos que no conozcáis tanto la criptografía o que estáis teniendo una primera aproximación? Pues hemos visto de una forma práctica cómo funciona el procedimiento criptográfico, ¿no? En el que básicamente pues tenemos un texto claro y utilizando una clave de cifrado pues vamos a obtener nuestro criptograma. ¿Qué es lo que haría? Esto es lo que haría el emisor cuando va a enviar el mensaje. El receptor lo que va a hacer es recibir este texto cifrado y por medio de la misma clave o con un par de claves, ahora vamos a ver este matiz, vamos a obtener de nuevo el texto claro. ¿Y qué es lo que pasa si un atacante lo que hace es coger el criptograma, que es lo que yo hacía al principio, el texto cifrado, y realizar diferentes técnicas de criptoanálisis? Pues ya puede ser pues análisis de frecuencias, puede ser fuerza bruta o bueno, hay otras técnicas también que se pueden utilizar. ¿Para qué? Para intentar conseguir el texto claro sin poseer la clave de cifrado o de descifrado, es decir, sin ser el legítimo receptor de este mensaje, ¿de acuerdo? Entonces, esto que os digo aquí, de si se utiliza la misma clave o diferente clave, es fundamental y es lo que hace una de las grandes diferencias entre la criptografía simétrica y la criptografía asimétrica, o la criptografía de clave privada o de clave pública. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si utilizamos la misma clave de cifrado, estamos hablando de criptografía de clave simétrica. Para utilizar la misma clave, lo que es necesario es que tanto emisor como receptor se intercambien esa clave de un modo seguro, ¿de acuerdo? Entonces, siempre se habla en criptografía de que el problema de la compartición de claves pues es algo muy importante y muy relevante. ¿Qué es lo que pasó? Que con la aparición de la criptografía de clave pública se resolvió este problema, ¿no? Porque en este caso estamos utilizando un par de claves, una clave pública y una clave privada, que también, como veis, nuestro compañero anteriormente ha hablado de ello, por lo que quiero que veáis que es que la criptografía de verdad que es que se utiliza en todo y es que es básico y fundamental saber todos estos conceptos y saber de lo que estamos hablando, porque vais a ver que luego se va a aplicar en todo, ¿no? Cuando os hablen de una charla, por ejemplo, como la que hemos visto anteriormente, de AWS, o cuando os hablen de la nube, o cuando os hablen de IoT, o cuando os hablen de cualquier cosa que está surgiendo ahora, ¿vale? Entonces, si estamos hablando de criptografía de clave pública, lo que tenemos es un par de claves, una privada y una pública. Como su propio nombre indica, pues la pública es para compartir y intercambiar mensajes con otras personas o dispositivos, y la clave privada pues es la nuestra, que se debe mantener en secreto y es personal e intransferible. Vale, fenomenal. Pues todo esto, como veis, es lo que he tratado de plasmaros de forma práctica, introduciendo algunos conceptos desde el principio, ¿no? Y para que veáis bueno, que se pueden aprender cosas de criptografía de una forma práctica y sencilla, como decía en el título. Bueno, y es que dentro de los diferentes criptosistemas nos podemos encontrar con diferentes ramas de la criptografía, que es lo que os estaba comentando antes, ¿no? Por un lado tenemos la criptografía de clave secreta, que sería la simétrica, en la cual utilizamos la misma clave para cifrar y descifrar. Y tenemos también la criptografía de clave pública, en la que ya hablamos de esta clave pública y privada, ¿no? Y que, bueno, aquí podemos tener algoritmos como puede ser RSA, por ejemplo, o podemos tener el GAMAL, o podemos tener muchos otros. ¿Qué es lo que pasó, por ejemplo, con RSA, ¿no? Pues que es un algoritmo que, bueno, estuvo vigente en su momento, fue elegido como estándar por el NIST, em,
pero sin embargo tenía una longitud de clave fija de 56 bits. ¿Qué es lo que sucede? Que como no permitía por diseño el algoritmo ampliar esta longitud de clave, a medida que se va mejorando la capacidad de cómputo, pues se iba poniendo en jaque la seguridad de este algoritmo. Entonces el NIST lo que decidió fue sacar un nuevo concurso público que en este caso era el AES, Advanced Encryption System, y que tuviera, como os he comentado antes, una longitud de clave, por un lado, mayor y además que permitiese ampliarla mucho más para tener esta seguridad a futuro. Bueno, dentro de los algoritmos de clave simétrica, pues nos podemos encontrar muchos y de hecho distinguimos también diferentes tipos de algoritmos, ¿no? Por un lado, los algoritmos de cifrado en flujo, que son aquellos que van cifrando bit a bit, o antes era carácter a carácter, ya es bit a bit, y aquí pues podemos tener algoritmos como puede ser, por ejemplo, RC4. Y tenemos también algoritmos de cifrado en bloque, que lo que hacen es, en vez de ir bit a bit, lo que hacen es agrupar una serie de bits en lo que se denomina un bloque, por eso se llama así, e ir cifrando cada uno de estos bloques. En este caso, pues lo que os he comentado, tenemos algoritmos como puede ser DES, como puede ser AES, y de hecho AES es el estándar de cifrado en bloque actual, ¿de acuerdo? Que está aprobado o que se considera seguro a medio y largo plazo por el NIST. Entonces, aunque veáis aquí que están separadas la clave secreta y la clave pública, no quiere decir que no se utilicen ambas a día de hoy. De hecho, es muy habitual encontrar sistemas híbridos que utilizan ambos, ¿no? Por ejemplo, os puedo poner el ejemplo de TLS-SSL, ¿no? Que es este protocolo de comunicación que utiliza esta capa de seguridad y de cifrado y de criptografía por encima, y al final lo que hace es, en una primera etapa, este handshake, en el cual pues, se va a determinar qué algoritmo de cifrado se va a utilizar, qué parámetros, toda una serie de características o de parámetros que se acuerdan entre los extremos de la comunicación. Y después de eso, lo que se hace es cifrar con la clave secreta, es decir, utilizamos lo mejor de los dos mundos. La criptografía de clave pública lo que nos permite es simplificar este intercambio de claves, ¿vale? Que os decía que en la clave secreta era mucho más complicado. Sin embargo, daros cuenta que a día de hoy estamos cifrando una grandísima cantidad de datos y necesitamos rapidez. Y para eso lo que se hace es utilizar la clave secreta, porque es mucho más ágil. Entonces, lo que es muy típico a día de hoy es encontrar sistemas que utilizan esta criptografía híbrida, ¿no? Utilizando pues lo mejor de los dos mundos al final. Bueno, y un poco dónde se usa la criptografía, ¿no? ¿Por qué creo que es algo pues tan importante y como os digo que es algo que utilizamos todos los días, a veces sin darnos ni cuenta? Pues fijaros, cuando vamos a sacar dinero de nuestro cajero automático, estamos utilizando la criptografía. Esas transacciones van cifradas, obviamente, pues para que nadie pueda sacar dinero del banco y hacerse pasar por nosotros. Cuando estamos realizando una llamada de teléfono, va cifrado. Cuando estamos haciendo algo tan habitual como es algo que hacemos todos los días todos, que es enviar un mensaje a nuestro amigo por Telegram o por WhatsApp, están utilizando algoritmos de cifrado. Cuando utilizamos el DNI electrónico, ¿no? Que, bueno, pues ya tiene estos certificados y esta capacidad criptográfica incluida. O, pues bueno, si estáis abonados a la televisión de pago, ¿no? Tantas cosas que hacemos en nuestra vida habitual. Entonces, un poco lo que os decía, ¿no? Quiero desmitificar la criptografía y ver que es algo que se utiliza en todas partes, ¿no? Y afortunadamente es así. Bueno, y os quería hablar también de todas las aplicaciones que tiene, ¿no? Como os decía, estos conceptos hay que saberlos, hay que manejarlos y van a aparecer en todos los ámbitos de la ciberseguridad, como hemos podido ver pues, por ejemplo, en la charla anterior. Bueno, pues lo que decíamos, ¿no? Saber qué es un hash. Esto, pues ya nos dediquemos a análisis forense o nos dediquemos a cualquier otra rama, ¿no? A temas que pueden ser de más de ciberinteligencia, en fuentes abiertas, cualquier tipo de cosa, necesitamos manejar estos conceptos, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es una firma digital? Que, como os decía, es una de las grandísimas aportaciones que trae la criptografía de clave pública, ¿no? Pues tenemos que saber qué es un certificado, cómo se genera, cómo se puede utilizar
en un sitio web, ¿no? Pues todo este tipo de cosas son las que vamos a ir viendo y profundizando en el curso de Inmune. Por supuesto, hay que hablar también del ransomware, ¿no? Que, bueno, al final es una consecuencia de muchos ataques que se están viendo a día de hoy, que puede ser, por ejemplo, un vector de entrada, puede ser el phishing, que es uno de los más habituales, y puede derivar al final en un ransomware, ¿no? Un secuestro del equipo en el que al final te pidan un dinero por ese rescate bueno, aquí lo que se ha hecho es un mal uso de la criptografía, es decir, lo que se hace es cifrar el equipo o los datos o dejarlo inaccesible pues bueno, vemos como al final estas herramientas que son tan potentes se pueden utilizar como siempre para bien o para mal, ¿no? Y bueno, pues en este caso el ransomware, bueno, además en 2019 ha crecido, es uno de los ataques que más ha crecido, he estado viendo algunos números que dicen que ha crecido más del 500%, ¿vale? O sea, una barbaridad, se ha quintuplicado en el año pasado y además, bueno, pues con muchísimas consecuencias, ¿no? No solamente afectando a empresas, sino pues también a ayuntamientos, a ciudades bueno, pues a hospitales y a muchísimos, muchísimos ámbitos, ¿no? Lo cual, pues bueno, fijaros a día de hoy, por ejemplo, con la pandemia que estamos sufriendo, pues las repercusiones tan importantes que puede tener. Y también, bueno, pues, cómo no hablar de las criptomonedas, ¿no? Pues, tanto de Bitcoin como, bueno, todo lo que es la blockchain, al final es una aplicación de la criptografía. Es decir, todo el funcionamiento y la seguridad, y toda esa confiabilidad en la blockchain se basa en la criptografía, ¿vale? Se basa en el minado de los mineros que están al final empleando una capacidad computacional para resolver, bueno, para hallar cuál es el valor que da un determinado hash, con un montón de ceros al principio y que hace que esto sea complicado y están ahí compitiendo para ver quién es el primero que lo consigue, ¿no? Entonces, bueno, pues otra de las aplicaciones importantísimas bueno, y podríamos mencionar muchas más, ¿no? Pero bueno, por ejemplo, otra que también se ha hablado antes, el segundo factor de autenticación. Pues cuando estamos hablando de TOTPs, esto también es un concepto criptográfico, ¿no? Y es algo que utilizamos también muy a menudo. Entonces, lo que me gustaría es que vierais cómo la criptografía al final está en el background y en la base de todo lo que vemos en ciberseguridad. Y por eso lo considero tan importante, ¿no? Y bueno, pues como os decía, la criptografía a mí es una ciencia que me apasiona, la verdad. Y además es que creo que una de sus grandísimas características es que es la rama más antigua de la ciberseguridad. El criptosistema más antiguo conocido data del siglo V antes de Cristo. O sea, imaginaros, desde que el ser humano comenzó a escribir, surgió esta necesidad de poder cifrar la información, de poder transmitir mensajes de forma secreta sin que otra persona que no fuera el legítimo receptor pudiera acceder a ella, ¿no? Entonces, bueno, imaginaros desde los métodos más elementales, tal y como los vemos a día de hoy, que os hablaba de Julio César o incluso de tiempos anteriores, cómo todo esto ha ido evolucionando, cómo se han ido em, bueno, pues diseñando algoritmos cada vez más robustos, cada vez más resistentes, cómo se ha aprendido de esas vulnerabilidades para diseñar algoritmos sencillos pero seguros, ¿vale? No, en criptografía nunca se busca algo que sea muy complejo, pero sí que, por supuesto, que sea seguro y que sea resistente. Y además también, no solamente hablar de todo este presente que creo que es innegable, ¿no? De la criptografía, pues con los certificados digitales, con la firma digital, está surgiendo bueno, todo lo que es la criptografía homomórfica, todo esto. Pero es que además, si hablamos y vemos un poco más hacia futuro, o mucho más hacia futuro, estamos hablando de la criptografía cuántica. O sea, que por eso os digo que es que la criptografía tiene un futuro increíble, ¿no? La criptografía cuántica que al final nos permite hacer este intercambio de claves del que hablábamos de una forma segura, ¿no? Utilizando todas las propiedades y los mecanismos de la mecánica cuántica, ¿no? Utilizando este interlazamiento de partículas de forma cuántica y que al final pues, nos permite, o bien a través de fibra o bien a través de aire, poder hacer este intercambio de una forma segura. Es más,
una de las grandísimas aportaciones de la criptografía cuántica es que podemos ser conscientes o podemos saber en este intercambio de mensajes si hay un espía que está en el canal. Es decir, el típico ataque de man in the middle, que en otro tipo de situaciones no lo podemos detectar. En criptografía cuántica podemos saber si hay una espía en el canal. Podemos descartar ese mensaje porque sabemos que alguien lo está espiando, ¿de acuerdo? Porque simplemente por el hecho de observar en el canal está modificando este mensaje. Entonces, bueno, no me da tiempo ahora a entrar en muchos detalles sobre esto, pero quiero que veáis un poco pues, todo el potencial que tiene, ¿no? Y es que incluso si nos vamos más allá de todo esto, ya se está trabajando en la criptografía postcuántica. Es decir, se dice que la aparición del ordenador cuántico, el cual pues obviamente puede hacer muchísimas más operaciones de una forma mucho más rápida, exponencialmente más rápido que la tecnología que tenemos a día de hoy. ¿Por qué? Porque utiliza qubits en lugar de bits. Esto quiere decir que podemos tener varios estados a la vez, es decir, podemos tener el estado 0 y el estado 1 a la vez, ¿vale? Y esto lo que permite es pues acelerar muchísimo los cálculos. Bueno, ¿esto qué es lo que hace? Si lo relacionamos con lo que os he dicho antes, de que muchos de los algoritmos criptográficos a día de hoy tienen una seguridad computacional, es decir, que a día de hoy no tenemos la capacidad computacional suficiente como para poder criptoanalizar estos mensajes en un tiempo medianamente razonable, con el ordenador cuántico todos estos cálculos se acelerarán y nos permitirá hacer todas estas operaciones mucho más rápido. Entonces, bueno, pues hay algunos algoritmos que se dice que pueden estar su seguridad en duda. Pero bueno, para esto la criptografía tiene recursos y ya se está trabajando en la criptografía postcuántica, es decir, la criptografía que sería resistente a la aparición del ordenador cuántico, ¿vale? O sea, que fijaros del futuro al que estamos hablando. O sea, estamos hablando de que el ordenador cuántico ya está completamente vigente y nos estamos incluso adelantando a todo esto, ¿no? Entonces, bueno, quiero que veáis esto de cómo desde el inicio de la humanidad y cómo este grandísimo futuro que tiene la criptografía y que nos está acompañando a lo largo de toda la historia de la humanidad, ¿no? Y a mí es que esto de verdad que me parece apasionante. Y bueno, pues, ¿qué más cosas os cuento? Pues que bueno, en el curso de Immune, bueno, que trata muchas ramas de la ciberseguridad y, entre otras, por supuesto, la criptografía, pues vamos a estar viendo todo este tipo de conceptos que ahora, bueno, he tocado de una forma un poco por encima, ¿no? Pero bueno, pues obviamente vamos a tener más tiempo para profundizar, ¿no? Y vamos a ver, por ejemplo, pues qué tipo de algoritmos criptográficos existen, cómo han ido evolucionando a lo largo de la historia, ¿no? Pues cuál es su nivel de seguridad, por ejemplo, lo que os decía antes, qué vulnerabilidades han tenido, de qué forma se han atacado, cómo se ha aprendido de ello para realizar diseños mucho más seguros. O, por ejemplo, qué tipo de herramientas existen, ¿no? Pues lo que os comentaba antes, os he enseñado antes Cryptool, que es una de las herramientas, pero, por ejemplo, vamos a trabajar también con Python. Si tenemos ahora tiempo, pues os enseño algún ejemplito rápido. Y vamos a ir profundizando en todos estos conceptos, ¿no? Pues hablando, como os decía, desde los algoritmos clásicos, funciones hash, criptografía simétrica, asimétrica, certificados, cómo se generan, cómo se usan, cómo se renuevan, cómo se controla si alguien me ha robado mi certificado, todo ese tipo de cosas, ¿vale? También, bueno, pues tema de ataques a los algoritmos, qué vulnerabilidades tienen, temas de anonimato, esteganografía, etcétera, 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 ¿no? Entonces, bueno, pues si me da tiempo, os comparto si queréis algo muy rapidito de... Ah, vale, venga, pues nada. Pues entonces vuelvo aquí a mi presentación, que espero que estéis viendo bien. Y nada, pues si os parece, como no nos da tiempo, lo dejamos aquí. Yo lo que espero es haberos transmitido un poco esta pasión de la que hablábamos antes, haberos picado el gusanillo, ¿no? Para querer seguir aprendiendo sobre la criptografía de esta forma que espero que os haya resultado fácil y práctica. Y que veáis, bueno, pues también que en Inmune se trata de impulsar estas metodologías de aprendizaje un poco de esta manera, ¿no? Empezando un poco por la práctica para que luego podamos entender todo lo que hay detrás de estos conceptos. Y bueno, pues sin más, daros muchísimo las gracias. Si tenéis cualquier pregunta o cualquier cosa, estoy a vuestra disposición. Muchísimas gracias a la organización, a todos vosotros. Y bueno, pues aquí me tenéis para lo que necesitéis.